Un día me duermo y veo un enorme resplandor que entra por mi habitación. Esto era casi que recién llegado de El Salvador. Entonces entró un gran resplandor y veo dos seres totalmente de luz, por completo. Llegan a mí y me tocan y aparezco en lo que ahora yo ya sé que se llama el volcán Popocatépetl. Gaspare de Lama. Gaspare de Lama pertenecía a una organización de humanos que trabajaba con extraterrestres, que estos se denominaban W56. Yo tuve la oportunidad de acceder a pergaminos de escritura extraterrestre cuando yo voy a la casa del señor Gaspare de Lama. Y ahí veo esa especie de nave, se baja una escotilla y era por primera vez que yo miraba a unos seres anaranjados, que eran bastante altos, entre 2, 3 metros más o menos así de altura. Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Jair Sampaio y este es el podcast que estamos estrenando que se llama El Despertar de la Matrix, en donde vamos a ver todos los temas que conllevan a que precisamente nos lleven a salir de este sistema de control y pues para poder entender todo lo que tiene y que conlleva el sistema de control, no podíamos tener otra persona de invitado en este canal, más que a mi queridísimo Marcelo Alarín, que se la sabe de todas y que está por todo el mundo recorriéndolo. Mi queridísimo Marcelo Alarín lo tenemos aquí en línea. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, mi brother. Aquí, mira, encantado de ser uno de los primeros aquí en tu programa, en el podcast Despertar de la Matrix, se llama, ¿verdad? Así es, el despertar de la Matrix. Muy interesante ese nombre, la verdad, el Despertar de la Matrix. Y bueno, también toquemos un poco el tema de eso. Mi nombre es Marcelo Larín, decidí nacer en El Salvador. Me crié un tiempo en México, en Ciudad de México, en Monterrey, luego en Suecia, en Noruega y bueno, ya me he quedado por estos lados momentáneamente. ¿Y luego qué te llevó a estar de trotamundos entonces? Fíjate que es muy curioso porque Monterrey fue lo que me marcó para brincar a otros lados. Hace ya unos años, ahí alrededor entre el año 2007, 8 y 9, más o menos, eh, tengo una experiencia ahí en el Cerro de Topo Chico. Pues ahí Ajá. fue donde me cambió básicamente por completo toda la vida. Como muchos en Centroamérica, en mi caso personal, en El Salvador, que es donde yo nazco, la cultura, digamos, de lo ancestral, lo espiritual, siempre se resumía a la iglesia. No había mucho conocimiento referente a esto, pues un día decidí tomar la decisión de irme hacia México a buscar el saber que aún se encuentra en México. Y bueno, pues tomé esa decisión y me fui. Ilegal, obviamente. En aquellos entonces todavía era menor de edad. Lo hice ilegalmente y posteriormente pues llego a Monterrey. Cuando estoy en Monterrey, trabajo de vender periódico en el periódico El Norte. Tú lo debes de conocer bien. Entonces, Exacto. porque era el único trabajo que le daban a los ilegales, no teníamos documentos. Entonces, ese es el trabajo que nos daban. Y Claro. bueno, la cuestión que eso me permitió rentar una casa enfrente de una colonia por el Cerro de Topo Chico. Y un día, constantemente, yo subía al cerro y me gustaba tener esa experiencia de tranquilidad y de mucha paz. Posteriormente a eso, un día viernes, yo estoy otra vez meditando, pero esta vez en la casa, en la terraza. Estoy meditando y en eso comienzo a sentirme
como que me siento cansado y me recuesto en la terraza y en eso empiezo a sentirme paralizado. Y luego hay tres seres de la tipología gris que me miraban. Y recuerdo que yo solo pude mover los ojos y no podía mover la boca ni me podía mover. Yo estaba paralizado. ¿Qué edad tenías ahí, perdón? En ese momento yo creo que más o menos podía andar entre los tal vez 18, 17, por ahí así andaba Ok. en esos momentos cuando sucedió eso. Y tú solito te subiste a la montaña. ¿Tú solito te subías? Claro, no, no, yo solo hacía ese tipo de cosas. Siempre hacía esas cosas. De hecho, cuando vivía en El Salvador, igual, yo siempre sentía que las montañas, fíjate, tenían algún tipo de misticidad, que te podían conectar mucho, quizás con el mundo espiritual. No lo sé si solo era yo el que lo siente o muchas personas más, pero yo tenía eso siempre, ir solo hacia una montaña. Siempre me gustó hacerlo. Y bueno, fui en este caso en el Cerro Topo Chico, que me gustaba hacer eso, pero ese día yo me encontraba en mi casa, ahí en Monterrey. Entonces, estoy acostado, pero obviamente, como vuelvo a repetir, yo estoy en la terraza de la casa, empiezo a sentir un cansancio, me arrecuesto y veo tres seres de más o menos 1,40 m, 1,50 m quizás, que están uno parado acá, otro quizás al lado de mi cintura y el otro está por los pies. Y uno de ellos me pregunta, ¿qué quieres? Eso es lo primero que me pregunta. ¿Qué quieres? Ok. Sin gesto alguno, solamente fue la pregunta, ¿qué quieres? Que la A recibiste esto, en tu mente, no lo escuchaste. O lo escuchaste no, en tu mente, pues. claro, lo escucho en la mente, Ujú, ujú. lo escucho en la mente y me dice, ¿qué quieres? Y yo le digo, me quiero mover. Y me volvió a preguntar, ¿qué quieres? Y le vuelvo a repetir lo mismo. Yo me quiero mover, le dije. Y cuando me vuelve a preguntar, ¿qué quieres? Es como que, aunque tenía miedo, había entendido que esa era una pregunta un poco más profunda. No era un deseo X o Y. Y bueno, en mi interior pensé, ¿por qué me salí del Salvador? En mi interior lo pensé. Y es ahí donde uno de estos seres, el que estaba a la par mía, al lado de la cabeza, con una especie de esfera, me lanzó una esfera redonda, tipo orbe, y llegó a mi cabeza. Entonces se metió en mi cabeza, sentí una gran iluminación adentro de mi cabeza, y eso hizo como que viera muchas imágenes, letras, diferentes cosas, cosas que yo desconocía en aquellos entonces. Y Ujú. bueno, eso me deja eclipsado prácticamente desde mi interior. Y luego, estos seres van desapareciendo uno a uno. Luego yo bajo y en ese momento yo rentaba con otras personas ahí, un hondureño, otro salvadoreño. Entonces bajo y yo estaba entre asustado, admirado y no sabía si era verdad o era mentira. Lo que estaba pasando era un sueño, lo que sí era verdad, que tenía muchas imágenes, tenía imágenes de seres, imágenes de ovnis, de portales, de cosas que yo desconocía en toda regla. Porque yo estaba un poco alejado de eso, por lo que yo iba es más que todo la espiritualidad. Entonces, yo me bajo y en eso me siento intentando pensar qué fue lo que sucedió. ¿Fue un sueño? ¿No fue? Pero seguían esas imágenes ahí en mi mente. Ok. Como a eso de unos que 20 minutos después aparece en la televisión unas personas que acababan de grabar unas luces en el cerro de Topo Chico. Entonces dijeron, aquí están estas luces, unos ovnis que hemos grabado en el Cerro de Topo Chico y dijeron la colonia, que era donde yo vivía. Cuando Ujú. la menciona, yo dije, entonces no fue un sueño. O sea, Claro. esto me pasó a mí porque eso de esa nave y es la colonia y yo los he visto, eso me pasó a mí. Entonces, todo fue real. A partir de ahí,
me empecé a plantear otras cosas en la vida, otro tipo de preguntas diferentes. Y hubo un día, tengo un sueño, y unos seres me dicen, tienes que irte para tu país porque después te vas a ir a un lugar que va a haber mucha tranquilidad. Es un lugar de los que nunca tú has visto, pero ahí vas a tener toda la oportunidad de desarrollarte. Eso fue en un sueño, fíjate. Entonces al día siguiente yo despierto y voy a donde el señor que vendía periódicos y le digo, oye, yo renuncio, así que aquí te dejo todo y me voy. Y me regresé a El Salvador. Luego a la semana yo conocí a mi ex esposa. Ella venía de Suecia y la conozco justo esos días que yo regreso a El Salvador. Ella casualmente había llegado después de 3 o 4 años y coincidimos. Y bueno, de ahí ella me propuso si me quería venir a Suecia. Y yo, o sea, realmente poco o nada había escuchado de Suecia. Le digo que sí. Cuando yo vengo a Suecia, por primera vez, hace 12 años esto, llego al lugar donde vivo y ahí es donde me doy cuenta de que era igual a como me lo habían descrito en el sueño. Igual. Y fue ahí donde ya comenzó una, una especie de exteriorización del saber que me había ocurrido en aquellos entonces. Y empecé a escribir muchos cuadernos de cosas que yo no sabía. Fíjate, que no sabía porque yo no las había estudiado ni nada de eso. Entonces las empecé a escribir de todo lo que aquella esfera de luz que aún estaba en mi mente me había plasmado. Empecé a hacer análisis espirituales, energéticos, etcétera, etcétera. Y aún tengo esos cuadernos, son como 15 o 20 cuadernos que escribí y listo, pude exteriorizar eso y a partir de ahí ya comienzo a tomar otro camino. O sea, entonces que este, vamos, no es, bueno, un parteaguas fue que que viviste acá en Monterrey. Antes no te había pasado una experiencia así. Tenías acercamientos espirituales, meditaciones, me imagino, y todo ese tipo de cosas. Y subir las montañas. Pero este evento fue el parteaguas, o ya habías tenido otro tipo de eventos así. Este evento yo lo catalogo porque después yo me doy cuenta que existe un protocolo de abducción, un protocolo también de encuentros. Fíjate, Ujú. empieza a existir, pero esto yo lo sé hasta que ya empiezo a sacar la información de aquella esfera. Hasta ahí yo me doy cuenta qué es lo que está pasando realmente. Pero Ujú. sucede que este es el evento en donde yo estoy seguro que fue físico, ¿verdad? Pero unos meses antes estaba en Ciudad de México y de hecho ese incidente de Ciudad de México fue el que me impulsó a irme hacia Monterrey. En ese momento yo estaba en Ciudad de México, vivía en el Zócalo, en la calle Uruguay 120, ahí vivía. Entonces yo igual siempre estaba metido en la espiritualidad. Un día me duermo y veo un enorme resplandor que entra por mi habitación. Esto era casi que recién llegado de El Salvador. Entonces entró un gran resplandor y claro, yo por un momento pensé que era mi papá, porque en El Salvador cuando mi papá entraba en el carro, alumbraban los faroles del carro donde yo me recostaba, un sofá y teníamos puertas de cristal. Entonces siempre me enseguecía eso. Entonces por un Ujú. momento dije, ah, mi papá ya viene. Y después dije, no, pero yo estoy en México y estoy en un Ah, segundo caray, sí. piso. No puede ser eso. Claro. Entonces, en ese momento entra una luz muy grande y veo dos seres totalmente de luz, por completo. Llegan a mí y me tocan, pero a esto yo me estoy tapando. Y la luz era tan intensa que aunque yo me tapara, esa luz penetraba. Aunque yo cerrara los ojos, esa luz me iluminaba por dentro. Entonces Ujú. ellos me tocan y aparezco en lo que ahora yo ya sé que se llama el volcán Popocatépetl, pero en aquellos entonces yo no lo conocía. ¿Cómo es que apareciste allá? Ahí, esa es la parte a la que quiero llegar. Ok. Solo con que me tocaron, yo ya estaba ahí. ¿Ok? Aparezco en el volcán Popocatépetl, veo que hay una especie de fogata y uno de Ok. ellos me da una especie de cetro. Entonces, cuando me da la especie del cetro, él pasa por un fuego,
me lo da y cuando él me lo da, es como que otra vez el espíritu, no sé cómo quiera denominarlo, vuelve a entrar en mi cuerpo y despierto otra vez. Esto fue en Ciudad de México, entonces aquí Sí. es la primera vez que tengo una interacción en sueños, digámoslo de esta manera, aunque después yo me voy dando cuenta que existe un protocolo de contacto o de abducción o de encuentros, como quieras llamarlo. Pero Claro. este fue el primero a través de los sueños. El que te estoy narrando de Monterrey ya fue en físico. Es algo que yo lo vi, que yo estaba despierto, tenía dudas, claro que es normal, porque esos Ok. incidentes uno lo duda. Pero cuando bajo y aparecía esa noticia, que incluso te la voy a mandar porque todavía aparece ahí en YouTube. Ok, ok, Entonces ahí perfecto. aparece. Y bueno, esa fue la segunda que tuve allí en México. Cuando yo vengo a Suecia, aquí incrementa ya el contacto o encuentros o una especie de asociación con Ujú. extraterrestres, si lo podemos llamar de esta manera. Sí. Esas dos cosas pasaron ahí. Aquí en Suecia ya empezó con mucho más intensidad, pero al mismo tiempo de una forma mucho más normal. Fíjate, esas eran las grandes diferencias que me encontré en los incidentes de México con los incidentes que me pasaron aquí en Suecia. Entonces, esas eran las diferencias que me pasaron. Allá era un poco más impresionante, fíjate. Pero aquí era un poco más normal, pero era mucho más cotidiano. En el caso, cuando empecé a colaborar con extraterrestres, allá por el año no sé si fuera 2017, 2016, algo así. Ujú. Uno de ellos me vino a buscar a mi casa, aquí a Suecia, directamente él vino. Era un alto blanco, muy parecido a los suecos, que de por sí la raza nórdica le dicen nórdicos por su parecido a los suecos o a los noruegos, por eso. Pero este Ok. tenía ciertas características un poco extrañas. Por ejemplo, me hablaba un sueco muy antiguo, no me hablaba el sueco normal. Con dificultad le entendía cuando él me vino a buscar directamente a mi casa. Lo primero que él me cuenta, o sea, bueno, aquí hay una parte que la primera vez que yo lo veo es en una reunión, fíjate, que se da en un evento de YouTube. Ahí fue la primera vez que yo lo vi. Lo vi que estaba en ese evento, pero nomás fue de vista. Solo sentí su mirada esa vez. Eso fue todo en ese evento. Al día siguiente es que él, quién sabe cómo me encontró y fue que llegó a mi casa, toca el timbre y claro, yo abro. En Suecia no hay tanta desconfianza en donde tocan el timbre y uno está asustado, está viendo por la cámara o por un agujerito. Ajá. Aquí las cosas son más tranquilas. Entonces tocan Tocan, el timbre, chavos. Ujú. tocan el timbre y yo abro la puerta. Y bueno, él pasa, no me pide ni permiso. Él ¿Qué? va. No, no me pidió permiso. O sea, yo abrí la puerta y él entra, se Ajá. dirige a la sala como si ya conociera dónde estaba mi casa, se sienta y me siento. O sea, voy detrás de él, él toma asiento, yo ni siquiera le digo, ¿quieres pasar? Ni nada, no, él pasa. Y él me dice de que me ha visto el día de ayer y que le habían hablado de mí. Y le digo, pero ¿quién te habló de mí? No entiendo. Por un momento pensé, entre comillas, que le había hablado a alguien de los organizadores de la cuestión de YouTube. Ajá. Porque como YouTube lo tengo registrado en Suecia, en esa ocasión convocaron a todos los YouTubers que estaban en Suecia, que vivían en Suecia. Entonces pensé que había sido algo como eso. Y yo le digo, yo me recuerdo de ti y te vi un poco extraño. Eso fue lo que dijo. Y me dijo, ¿por qué un poco extraño? Yo le dije, no sé, es que tienes algo un poco extraño. Ok, me dijo. Y me dijo él, mira, eh, yo me llamo Falcon. Eso fue lo primero que él me dijo. Yo me llamo Falcon. Me dijo, y no soy terrestre. Y claro, esas cosas me confundieron un poco. Y yo lo corrijo y le pregunto, Pues yo creo que no, desde el principio, ¿no? claro, pero yo le pregunto a él, ah, ¿tú quieres decir que no eres sueco?
Y me dijo, no, no soy terrestre. Entonces me quedé pensando y le digo, no eres terrestre de que no naciste aquí en la tierra, no eres sueco, ¿o a qué te referís? Y me dijo, no, no somos de aquí. Vivimos aquí, pero no somos de aquí.